Pasó de tener una variable en su contrato por si ganaba el Balón de Oro a sentir vergüenza de sí mismo y de su fútbol. Su caída a los infiernos ha sido fulgurante. Quisieron ficharle tanto el Real Madrid como el Barcelona, además de ser una de las principales apuestas de Peter Lim para su Valencia. Sin embargo, terminó viviendo momentos de pura frustración que le llevaron a jugar en el filial del Everton. Hablo de André Gómez, uno de los casos más misteriosos que se han visto dentro del fútbol en los últimos tiempos. Pero, ¿cuál ha sido el motivo que ha hecho caer en picado su carrera? ¿Qué le pasó en el Barça? ¿Sabías que el Real Madrid también quiso ficharle? Bienvenido a las historias de Venom. Del cielo al infierno. Esta es la frase que mejor resume la carrera deportiva de uno de los jugadores que desató una auténtica guerra entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Un tipo que parecía comerse el mundo y al que la mente le terminó privando de pelear por uno de sus mayores objetivos. Efectivamente, te estoy hablando de André Gómez, futbolista que en su día fue portada por su enorme talento, pero que con el tiempo terminó siendo protagonista por sus intentos frustrados y por una escalofriante lesión. El centrocampista portugués nació en Grijo, dentro del distrito de Oporto. No obstante, sus primeros éxitos en este deporte llegaron con la camiseta del Benfica. André Gómez se convirtió en una de las grandes esperanzas del combinado lisboeta desde que debutara con tan solo 18 años. Ya en el curso 2013-2014 se mostró como uno de los jugadores más importantes del club, ayudando de forma considerable a que el Benfica ganara la Liga Portuguesa, la Copa de Portugal y la Copa de la Liga, convirtiéndose así en uno de los futbolistas más prometedores del país luso. Poco tiempo antes, dos viejos conocidos de este canal, como son Peter Lim y Jorge Méndez, compraron el 70% de los derechos de André Gómez al Benfica por un valor de 10,5 millones de euros, a través de su fondo privado de jugadores que obedece al nombre de Meriton Holdings Limited. La idea, tanto de Lim como de Jorge Méndez, no era otra que acabar llevando a André Gómez al Valencia, del cual Lim se acabó haciendo con la mayoría accionarial. Y así fue, el mediocentro portugués aterrizaba en Mestalla el 16 de julio del año 2014, en calidad de cedido. Eran muchas las expectativas en torno a la figura de un André Gómez, que pese a que había recibido ofertas de clubes como el Manchester City o el Manchester United, contaba con la máxima confianza de un Peter Lim, que vio en él una de las piezas angulares de su nuevo proyecto. Junto a Dani Parejo y Javi Fuego, poco a poco André Gómez fue asentándose en el centro del campo valencianista y también se convirtió en un habitual de las convocatorias de la selección absoluta portuguesa, pese a tener tan solo 21 años. Esto provocó que en junio de 2015 el combinado che cerrara de forma definitiva su incorporación, firmando un contrato hasta 2020 en el que incluía una cláusula de 100 millones de euros. En Valencia veían el gran activo que tenían en André Gómez, por lo que intentaron blindarlo. Aún así, a medida que el tiempo pasaba, parecía mucho más complicado retener al portugués, sobre todo cuando consiguió proclamarse campeón de la Eurocopa 2016 con su selección. Por aquel entonces, Real Madrid, FC Barcelona ya habían empezado una guerra por hacerse con el fichaje de un André Gómez que ocupaba portadas y se posicionaba como el gran deseado. En dicha carrera, el club blanco parecía tener ventaja, puesto que según apuntaban diversos medios, ya había mostrado interés en el futbolista con anterioridad. Además, en Chamartín estaban pendientes de una posible sanción por parte de la FIFA que podría impedirles fichar en futuras ventanas de traspaso, por lo que Florentino Pérez estaba dispuesto a hacer grandes inversiones. Y a eso había que añadir que el presidente madridista confiaba en que Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo y de Pepe, le echara una mano. Pero cuando todo el mundo contaba los días que faltaban para que André Gómez aterrizara en el Santiago Bernabéu, el Barça hacía oficial su fichaje. Este anuncio, que tuvo lugar el 21 de julio de 2016 a las 11:30 de la noche, cogió a todo el mundo por sorpresa. Al parecer, el Real Madrid ponía encima de la mesa 50 millones y los culés terminaron pagando 35 más unos 20 en variables que habría que ver si se cumplirían o no. Fue una operación relámpago que se concretó al filo de la medianoche y que dejaba multitud de incógnitas, sobre las cuales el diario Marca intentó arrojar un poco de luz. Según el rotativo madrileño, el Madrid se había retirado de la puja porque contaba con una salida de James Rodríguez que nunca llegó a producirse. Esto provocaba que en la plantilla blanca hubiera menos espacio. Y finalmente, al no estar ya el Real Madrid y pese a contar también con las opciones del Paris Saint-Germain, la Juve o el Chelsea, André Gómez no dudó en aceptar las condiciones del Barça porque quería seguir jugando en una liga donde había demostrado un enorme potencial. Como te digo, estos son los motivos que contaban periódicos como Marca. Pero fuera como fuera, lo cierto es que André Gómez seguía dando pasos de gigante en su carrera y acababa de aterrizar en un Barça de Luis Enrique que venía de ganar la Champions, la Liga y la Copa del Rey. ¿Qué más podía pedir, verdad? Eso pensó un jugador cargado de alegría e ilusión, pero que era muy ajeno a todo lo que se le iba a venir encima. Porque sí, el fichaje de André Gómez por el Barça fue el punto de inflexión de su carrera, pero para mal. Y ahora te contaré por qué. Pero antes, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. La etapa de André Gómez como futbolista del Barça fue un auténtico calvario. Jamás llegó a sentir
asentarse en el equipo, nunca tuvo un rol destacado, ni cumplió con una mínima parte de las expectativas que nuevamente se habían generado en torno a él. El de Oporto jamás supo encontrar la manera de encajar su fútbol en un centro del campo que exigía el máximo nivel en cada partido, y esto, añadido a sus continuos problemas físicos, provocaron la frustración de un André Gómez que en marzo de 2018, en una entrevista a la revista Panenka, relató la realidad que estaba viviendo y lo mal que lo estaba pasando. No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer, a veces me encierro, no me permito sacar la frustración que tengo dentro, entonces lo que hago es no hablar con nadie y no molestar a nadie, es como si me sintiera avergonzado, tengo miedo de salir a la calle. Estas palabras fueron muy duras, en ellas quedaba patente el enorme calvario que estaba viviendo un André Gómez que meses más tarde, concretamente en agosto, se marcharía cedido al Everton, club que acabó fichándole un año después por 25 millones de euros más variable. A esos 25 millones hubo que sumarle los 2,25 que los ingleses habían pagado ya por la cesión previa, por lo que finalmente el Barça había ingresado casi 28 millones de euros por un jugador que tuvo un paso más bien irrelevante y cuyo fichaje costó 38 millones, puesto que de los 20 millones pactados en variables con el Valencia, los azulgranas solamente tuvieron que abonar 3. No había sido un mal negocio del todo. Y ya en la Premier League, y nada más producirse su presentación con el Everton, André Gómez quiso comentar lo que a su juicio impidió que cumpliera su deseo de triunfar en el Barcelona. Creo que era la clase de presión que me puse a mí mismo. Creo que no fui capaz de quitarme esa presión. Quería más y más y más, y probablemente fui por el lado equivocado, tratando de ser mejor conmigo mismo. Jugué con los mejores jugadores del mundo. Jugué junto a Iniesta, Messi, Busquets, así que estoy encantado de haber estado en ese Barça. Los primeros meses de André Gómez en el Everton supusieron su reencuentro con la pelota, es decir, se volvió a sentir futbolista. No obstante, no pudo alejarse por completo de sus problemas físicos, y estos le impidieron tener cierta regularidad. De entre todos estos problemas, el más complicado llegó en noviembre del año 2019, mientras disputaba un partido en Goodison Park frente al Tottenham. En dicho partido, Heung-min Son le realizó una dura entrada que terminó provocándole una fractura del tobillo derecho, y nada más cometer la falta, Son pedía perdón desconsoladamente, mientras que André Gómez yacía en el suelo entre lágrimas y con el tobillo totalmente destrozado. La imagen era escalofriante y el público se quedó helado. André Gómez no volvería a jugar al fútbol hasta el 23 de febrero de 2020 en un partido frente al Arsenal. A partir de ahí, la historia volvía a repetirse. André Gómez no estaba a la altura que exigía la Premier League y el Everton optó por cedirle al Lille en septiembre del año 2022. En el cuadro francés, André Gómez empezó nuevamente a jugar y a sentirse importante, por lo que terminó regresando el pasado verano a las filas del Everton, donde volvieron los problemas de nuevo. El portugués parecía estar listo para despegar con los Toffees, pero solo se le vio en la primera jornada de la Premier League, donde ocupó el banquillo de los suplentes, y a partir de ese momento desapareció por completo. Sean Dyche, entrenador del Everton, explicaba recientemente en rueda de prensa lo que le estaba ocurriendo al futbolista, al que se le había visto entrenar en solitario por una grave lesión en el gemelo. Ha sido muy frustrante para él porque regresó con nosotros y realmente quería activarse, quería involucrarse y ver hasta dónde le llevaba, y simplemente no ha estado en plena forma. El caso de André Gómez era inexplicable, había pasado de brillar en el Valencia y ser el fichaje estrella en el Barcelona a acabar jugando en el filial del Everton. Sí, así como lo oyes, porque como te he dicho antes, desde que regresó del Lille y entró en esa primera convocatoria de la Premier, a André Gómez no se le había visto jugar hasta que compareció con el equipo sub-21 en un duelo de liga el 5 de diciembre de 2023. Afortunadamente para él, días después, volvió a jugar con el Everton al máximo nivel. Fue en un partido frente al Tottenham, donde entró desde el banquillo, revitalizó a los suyos y además marcó un gol. ¿Sería este el principio de una nueva era para André Gómez? Seguro que el que más desearía que eso fuera así es Son, quien ha lamentado en numerosas ocasiones haber hecho esa entrada que lastró seriamente a André Gómez cuando parecía que iba camino de ser un jugador importante para su equipo. Y ahora que hablo de Son, aprovecho para recomendarte el vídeo que te dejo en las tarjetas, donde cuento todos los vaivenes que ha vivido uno de los mejores jugadores de la Premier League en los últimos años, sobre todo uno muy importante que tiene que ver con su país y con el servicio militar. Y ahora sí, me gustaría saber tu opinión de André Gómez y si piensas que realmente el Barça necesitaba en su día su fichaje. Te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en las historias de Venom.